Nunca pensé que iba a llamar a la policía por culpa de mi propia suegra. Y mucho menos frente a una casa que yo había pagado hasta el último centavo. Todavía me tiembla el cuerpo cuando recuerdo ese día. Llegué después de un viaje de trabajo de 4 días. Estaba agotado. Solo quería entrar, abrazar a mi esposa, darme una ducha y dormir. Metí la llave en la cerradura. No entró. Pensé que estaba usando la llave equivocada. Probé otra vez. Nada. Entonces levanté la vista y noté algo raro. La cerradura era nueva. Completamente nueva. Sentí una punzada en el estómago. Saqué el teléfono y llamé a mi esposa. No respondió. Volví a llamar. Nada. Luego marqué a mi suegra. Ella contestó al segundo tono. Ah, ya llegaste. Su voz sonaba demasiado tranquila. ¿Qué pasó con la cerradura? Hubo unos segundos de silencio. Y después soltó una frase que cambió mi vida. Ya no vives aquí. Recuerdo que me quedé congelado. Literalmente congelado. ¿Qué acabas de decir? Escuchaste perfectamente. ¿Dónde está mi esposa? Está donde debe estar. Mi corazón empezó a acelerarse. Abre la puerta ahora mismo. Ella se rió. Se rió. Como si todo aquello fuera un juego. La casa ya no es tu problema. Colgó. Me quedé mirando el teléfono sin entender nada. Pensé que era una broma horrible. Una especie de malentendido. Pero entonces vi movimiento detrás de una de las cortinas. Alguien estaba observándome. Y cuando me acerqué, reconocí perfectamente a mi suegra. Estaba dentro de mi casa. La casa que yo había comprado. La casa cuya hipoteca había pagado durante 7 años. Y en ese momento ocurrió algo todavía peor. Mi esposa me envió un mensaje. Solo una línea. Necesito espacio. Por favor, no hagas un escándalo. Eso fue todo. Nada más. Ni explicación. Ni llamada. Ni una sola palabra sobre por qué su madre estaba viviendo en mi casa. Mientras yo estaba parado afuera como un extraño. Lo que no sabía en ese momento era que aquello llevaba meses preparándose a mis espaldas. Y cuando descubrí quién había tenido realmente la idea de cambiar las cerraduras, entendí que la traición era mucho más grande de lo que imaginaba. ¿No hagas un escándalo? Leí ese mensaje unas 10 veces. Cada vez me enfurecía más. Yo estaba fuera de mi propia casa. Con una cerradura nueva. Sin acceso a mis cosas. Sin explicación. Y encima me pedían que no hiciera un escándalo. Llamé otra vez. Directamente al buzón de voz. Volví a llamar. Lo mismo. Durante casi una hora permanecí sentado dentro de mi coche, intentando entender qué demonios estaba pasando. Entonces recordé algo. 3 meses antes había tenido una discusión bastante fuerte con mi suegra. No era la primera. Tampoco sería la última. Aquella mujer nunca me soportó. Desde el día que conocí a su hija. Siempre encontraba alguna razón para criticarme. Si trabajaba mucho. Era un obsesionado con el dinero. Si me tomaba un fin de semana libre. Era un irresponsable. Si compraba algo para la casa. Había gastado demasiado. Si no compraba nada. Era un tacaño. Nunca podía ganar. Pero aquella discusión había sido diferente. Ella quería mudarse con nosotros. Decía que estaba sola. Que necesitaba ayuda. Que la familia debía permanecer unida. Mi esposa parecía estar de acuerdo. Yo no. No porque la odiara. Sino porque ya habíamos intentado convivir durante unas semanas años atrás. Y había sido una pesadilla. Mi suegra opinaba sobre todo. Cómo debía vestir. Cómo debía comer. Cómo debía administrar mi dinero. Incluso cómo debía comportarme con mi propia esposa. Así que fui claro. Le dije que podía ayudarla económicamente. Podía buscarle un apartamento cerca.
Podía pagar parte de sus gastos. Pero no viviría en nuestra casa. Recuerdo perfectamente la expresión de su rostro. Aquella sonrisa falsa. Aquellos ojos llenos de resentimiento. Algún día te vas a arrepentir de hablarme así. Eso fue exactamente lo que me dijo. En aquel momento pensé que solo era una amenaza vacía. Ahora estaba sentado frente a mi casa, mirando las ventanas. Y esas palabras empezaban a sonar muy diferentes. Esa noche terminé en un hotel. No porque quisiera. Porque no tenía otra opción. Toda mi ropa estaba dentro. Mi computadora estaba dentro. Documentos importantes estaban dentro. Hasta las cenizas de mi padre estaban dentro. Y yo no podía entrar. Al día siguiente fui directamente a hablar con un abogado. La reunión duró menos de 20 minutos. Le mostré los documentos de compra. Le mostré la escritura. Le mostré los pagos de la hipoteca. Todo estaba a mi nombre. Absolutamente todo. Mi abogado levantó una ceja. ¿La casa es legalmente tuya? Sí. ¿Y te cambiaron las cerraduras? Sí. ¿Sin tu autorización? Sí. Entonces esto va a ponerse muy interesante. Por primera vez desde que empezó aquella locura sentí algo parecido a esperanza. Pero esa esperanza desapareció unas horas después. Porque cuando regresé al hotel encontré otro mensaje de mi esposa. Uno mucho más largo. Y mucho más doloroso. Decía que necesitaba replantearse nuestro matrimonio. Que sentía que yo nunca había aceptado realmente a su familia. Que su madre había sufrido mucho. Que yo era demasiado controlador. Que necesitaba tiempo. Leí el mensaje varias veces. No podía creerlo. Controlador. Esa palabra me golpeó fuerte. Porque durante años había hecho todo por ella. Trabajé jornadas dobles. Renuncié a vacaciones. Vendí mi motocicleta favorita para ayudarla a terminar sus estudios. Cuando perdió su empleo durante 8 meses. Yo cubrí todos los gastos. Cuando tuvo problemas médicos. Yo dormí en una silla junto a su cama. Pero ahora yo era el controlador. No respondí. Porque ya empezaba a sospechar algo. Algo que no encajaba. Mi esposa nunca hablaba así. Esas frases. Esas expresiones. Parecían escritas por otra persona. Y conocía perfectamente a esa otra persona. Su madre. Entonces decidí revisar algo que llevaba meses ignorando. Nuestro historial bancario. Y lo que encontré hizo que se me helara la sangre. Durante más de un año habían salido pequeñas cantidades de dinero de nuestra cuenta conjunta. No eran cifras enormes. $200 aquí. 300 allá. 150 después. Siempre cantidades pequeñas. Lo suficiente para pasar desapercibidas. Pero cuando sumé todo, la cifra superaba los $30.000. 30.000. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. Porque junto a varios movimientos aparecía un nombre. El nombre de mi suegra. Y en ese instante comprendí que el cambio de cerraduras no era el comienzo de la historia. Era el final de un plan que llevaba mucho tiempo desarrollándose. Un plan del que yo había sido el último en enterarse. Y lo peor estaba por llegar. Porque esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era un vecino. Un vecino que había vivido frente a mi casa durante años. Y después de preguntarme si estaba bien, me dijo una frase que me dejó completamente paralizado. Creo que hay otro hombre viviendo en tu casa. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. ¿Qué acabas de decir? El vecino dudó. Como si no estuviera seguro de si debía contarme. No quería meterme. Pero después de verte fuera de la casa el otro día, creo que tienes derecho a saberlo. Me puse de pie inmediatamente. Dime todo. Desde hace unas semanas veo a un hombre entrando y saliendo de la casa. Mi estómago se hizo un nudo. ¿Qué hombre? No lo conozco. Tendrá unos 40 años. Alto. Pelo oscuro.
Conduce una camioneta gris. Sentí una mezcla de rabia y miedo. ¿Lo has visto con mi esposa? Sí. Aquella respuesta me atravesó como un cuchillo. Pero lo siguiente fue peor. Y también con tu suegra. Me quedé en silencio. No entendía nada. Si mi esposa tenía otra relación, era horrible. Pero al menos tenía sentido. Sin embargo, ¿qué papel jugaba mi suegra en todo aquello? El vecino continuó. Escucha. No quiero crear problemas. Pero parecían muy cercanos. Los tres. Los tres. Esas dos palabras no dejaron de resonar en mi cabeza. Colgué y pasé toda la noche sin dormir. Repasando cada conversación de los últimos meses. Cada detalle extraño. Cada discusión. Cada momento en que mi esposa parecía distante. Y de repente empecé a recordar cosas. Pequeñas cosas. Comentarios que antes parecían insignificantes. Una vez llegué temprano del trabajo. Encontré a mi suegra revisando documentos en mi despacho. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que estaba limpiando. Otra vez descubrí que alguien había abierto una carpeta donde guardaba información financiera. Mi esposa dijo que seguramente había sido accidental. También recordé una conversación que tuve con ella 6 meses antes. Habíamos discutido sobre hacer un testamento. Yo quería dejar todo perfectamente organizado. Ella insistía demasiado en ciertos detalles. Especialmente sobre la casa. En aquel momento no sospeché nada. Ahora todo parecía diferente. Al día siguiente llamé a mi abogado. Le conté lo del dinero. Lo del hombre desconocido. Y lo de las cerraduras. Hubo unos segundos de silencio. Después me dijo algo inesperado. Necesito que revises una cosa. ¿Qué cosa? Comprueba si alguien intentó transferir la propiedad. Sentí un escalofrío. Porque jamás se me había ocurrido. Durante las siguientes horas reuní documentos. Contraseñas. Registros. Y finalmente accedí al historial completo. Lo que encontré me dejó blanco. Meses atrás alguien había solicitado información sobre una posible transferencia de propiedad. No se había completado. Pero la consulta existía. Y había sido realizada usando información privada. Información que solo unas pocas personas conocían. Entre ellas, mi esposa. Aquella noche fui directamente a la casa. No para entrar. No para discutir. Solo para observar. Me estacioné al otro lado de la calle. Apagué las luces. Y esperé. Durante casi una hora no pasó nada. Entonces apareció una camioneta gris. Exactamente como la describió mi vecino. Mi respiración se aceleró. El conductor bajó. No lo reconocí. Nunca lo había visto. Pero caminó hacia la puerta como si viviera allí. Sin llamar. Sin tocar. La puerta se abrió inmediatamente. Y quien lo recibió fue mi suegra. Con una sonrisa enorme. Como si estuviera esperando a alguien de la familia. Los vi abrazarse. Luego entrar juntos. Me quedé inmóvil. Intentando procesarlo. 20 minutos después ocurrió algo aún más extraño. Mi esposa llegó. Entró. Y los tres permanecieron dentro. Las luces seguían encendidas. Las sombras se movían detrás de las cortinas. Parecían estar celebrando algo. Riendo. Conversando. Mientras yo observaba desde la oscuridad. La casa que había comprado. La casa que había mantenido durante años. Y ahora era un invitado no deseado. Una hora después tomé una decisión. No iba a confrontarlos. Todavía no. Necesitaba respuestas. Necesitaba pruebas. Porque cuanto más investigaba, más sentía que algo era mucho peor de lo que parecía. 2 días después llegó la primera respuesta. Y vino de donde menos lo esperaba. Mi cuñado. El hermano menor de mi esposa. Nunca habíamos sido especialmente cercanos.
Pero tampoco teníamos problemas. Aquella tarde me llamó. Su voz sonaba nerviosa. Muy nerviosa. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? No por teléfono. Nos reunimos en una cafetería alejada del centro. Llegó mirando por encima del hombro. Como si alguien pudiera estar siguiéndolo. Cuando se sentó frente a mí. Parecía enfermo. ¿Qué está pasando? Se pasó una mano por la cara. Luego bajó la mirada. Mi madre se volvió loca. Aquello me sorprendió. Porque jamás había escuchado a nadie de esa familia hablar así de ella. Explícate. Volvió a mirar alrededor. Y entonces dijo algo que hizo que toda la situación cambiara por completo. Ella lleva años obsesionada con tu dinero. Sentí un vacío en el pecho. ¿Qué? Lo escuché muchas veces. Pensé que estaba exagerando. Pensé que solo hablaba por rabia. ¿Qué decía? Mi cuñado tragó saliva. Decía que tú no merecías esa casa. Decía que todo debía quedarse en la familia. Yo soy familia. No para ella. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba. Mi cuñado continuó. Después empezó a decir algo peor. ¿Qué cosa? Que encontraría la forma de quedarse con todo. Sentí la sangre hervir. ¿Y mi esposa sabía esto? El silencio que siguió respondió antes que él. Porque bajó la mirada. Y eso fue suficiente. Pero entonces dijo algo que me dejó completamente paralizado. Algo que jamás habría imaginado. Algo que explicaba la presencia del hombre desconocido. Y que convertía toda aquella traición en algo mucho más oscuro. Ese hombre de la camioneta no es un amante. Levanté la vista. ¿Entonces quién es? Mi cuñado respiró profundamente. Y respondió. Es el abogado privado de mi madre. Y lleva más de un año ayudándola a preparar un plan para sacarte de la casa. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Un abogado? Sí. ¿Estás seguro? Completamente. Mi cuñado parecía avergonzado. Como si llevara mucho tiempo cargando con aquello. Los escuché hablar varias veces. ¿Hablar de qué? De ti. Aquella respuesta me hizo apretar los puños. ¿Qué decían? Que eras demasiado confiado. Sentí una mezcla de rabia y humillación. ¿Y eso qué significa? Que creían que nunca sospecharías nada. Cada palabra era peor que la anterior. ¿Mi esposa participaba? Mi cuñado cerró los ojos unos segundos. Luego asintió lentamente. No dijo nada. No hacía falta. Aquello me golpeó mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Porque hasta ese momento seguía intentando encontrar una explicación. Seguía buscando una excusa. Algo que justificara lo que estaba ocurriendo. Pero empezaba a quedarme sin argumentos. Sin embargo, lo peor todavía no había llegado. Porque mi cuñado sacó su teléfono. Abrió una carpeta. Y me mostró una fotografía. Cuando la vi, sentí que el mundo se detenía. Era una foto tomada varios meses atrás. Se veía a mi suegra. A mi esposa. Y al supuesto abogado. Estaban sentados en una mesa. Rodeados de documentos. Muchos documentos. Y uno de ellos me resultó familiar. Demasiado familiar. Era una copia de la escritura de mi casa. Mi casa. La misma escritura que yo guardaba en una carpeta cerrada dentro de mi despacho. Me quedé mirando la imagen. Sin poder respirar. ¿De dónde sacaste esto? La tomé yo. ¿Por qué? Porque algo me parecía raro. Levanté la vista. ¿Y nunca me dijiste nada? Mi cuñado bajó la cabeza. No pensé que llegarían tan lejos. Aquella frase quedó flotando entre nosotros. Porque era evidente que se habían llegado lejos. Muy lejos. Más de lo que cualquiera habría imaginado. Tomé la fotografía. La amplié. Y entonces descubrí otro detalle.
Uno pequeño. Pero importante. Había un calendario en la pared detrás de ellos. La fecha era de casi 10 meses atrás. 10 meses. Aquello significaba que el plan llevaba preparándose casi un año. Mientras yo trabajaba. Mientras pagaba facturas. Mientras seguía construyendo nuestro futuro. Ellos estaban planeando cómo quitarme todo. Salí de aquella cafetería sintiéndome enfermo. No triste. No enfadado. Enfermo. Como si hubiera descubierto que toda mi vida era una mentira. Esa misma tarde me reuní otra vez con mi abogado. Le mostré todo. Los movimientos bancarios. La fotografía. Los mensajes. La historia de las cerraduras. Escuchó en silencio. Tomando notas. Cuando terminé, me hizo una pregunta inesperada. ¿Todavía tienes acceso a las cámaras? Lo miré confundido. Entonces recordé algo. Meses atrás había instalado varias cámaras de seguridad. Una en el garaje. Otra en la entrada principal. Y una más apuntando al patio trasero. Accedí a ellas mediante una aplicación. Saqué el teléfono inmediatamente. Abrí la aplicación. Y sentí otro golpe en el estómago. Mi acceso había sido eliminado. No puedo entrar. Mi abogado sonrió por primera vez. Una sonrisa muy extraña. Perfecto. ¿Perfecto? Sí. ¿Qué tiene de perfecto? Porque demuestra que alguien intentó ocultar algo. Aquello no me hizo sentir mejor. Pero tenía razón. Alguien había borrado mi acceso. Y probablemente pensaba que las grabaciones habían desaparecido para siempre. Lo que no sabían era que el sistema realizaba copias automáticas en la nube. Y esas copias seguían existiendo. Solicitamos inmediatamente una recuperación completa. Nos dijeron que tardaría varios días. Así que tocaba esperar. Y fueron los días más largos de mi vida. Durante ese tiempo, mi esposa no volvió a llamarme. Ni una sola vez. Ni un mensaje. Ni una explicación. Nada. Era como si yo hubiera dejado de existir. Y cuanto más silencio guardaba ella, más evidente se hacía una realidad dolorosa. No estaba siendo manipulada. No estaba confundida. Estaba participando. Esa verdad fue difícil de aceptar. Pero todavía quedaba una sorpresa más. Una enorme. Porque 3 días después recibí una llamada de mi banco. Una llamada que casi me hizo salirme de la carretera. Señor. Necesitamos confirmar una solicitud reciente. ¿Qué solicitud? La referente a una línea de crédito respaldada por su propiedad. Sentí un escalofrío. Yo no solicité ninguna línea de crédito. Silencio. La mujer al otro lado pareció confundida. Entonces tenemos un problema. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué clase de problema? Alguien presentó documentación usando su nombre. Tuve que detener el coche. Porque de repente entendí lo que estaba pasando. No querían solamente quedarse con la casa. Querían sacar dinero de ella. Mucho dinero. Y posiblemente dejarme con la deuda. Llamé a mi abogado inmediatamente. Le conté todo. Y por primera vez desde que lo conocía. Lo escuché verdaderamente enfadado. No hagas nada por tu cuenta. ¿Qué significa eso? Significa que si lo que sospecho es cierto, acaban de cometer un error enorme. Aquellas palabras me dieron algo de esperanza. Porque hasta entonces yo había sido la víctima. El hombre expulsado de su propia casa. El esposo traicionado. El tonto que no vio venir nada. Pero por primera vez. Parecía que las piezas empezaban a moverse en dirección contraria. Y justo cuando pensaba que la situación no podía volverse más absurda. Llegó el correo que cambiaría todo. Era la recuperación de las grabaciones de seguridad. Horas y horas de vídeo. Meses completos almacenados. Mi abogado y yo empezamos a revisarlas. Y al principio no encontramos nada importante.
Conversaciones. Entradas y salidas. Visitas normales. Pero entonces. Apareció una grabación de 8 meses atrás. Y cuando escuchamos lo que se dijo en aquella cocina, los dos nos quedamos completamente inmóviles. Porque la voz de mi suegra sonó clara. Perfectamente clara. Y pronunció una frase que podía destruir todo su plan. Una frase que jamás debió haber quedado grabada. Y que iba a convertirse en la peor pesadilla de toda la familia. La grabación comenzó de forma normal. Se escuchaban platos. Cubiertos. El sonido de una cafetera. Nada extraño. Mi suegra estaba en la cocina. Mi esposa también. Al principio hablaban de cosas sin importancia. Compras. Facturas. Vecinos. Pero después la conversación cambió. Y fue entonces cuando escuchamos aquella frase. Una frase que todavía recuerdo palabra por palabra. La casa será nuestra mucho antes de que ese idiota se dé cuenta. Mi abogado levantó la vista inmediatamente. Yo me quedé inmóvil. Sin respirar. La grabación continuó. Mi esposa soltó una pequeña risa nerviosa. Luego preguntó. ¿Y si descubre algo? Mi suegra respondió sin dudar. No lo hará. Confía demasiado en ti. Aquellas palabras me golpearon como un martillo. Porque eran ciertas. Yo confiaba en ella. Completamente. Durante años jamás revisé su teléfono. Jamás cuestioné sus gastos. Jamás dudé de una explicación. Y ahora estaba escuchando cómo utilizaban precisamente esa confianza contra mí. La conversación siguió. Cada segundo era peor. Solo tenemos que aguantar unos meses más. ¿Y después? Después la casa será un problema suyo. No nuestro. ¿Y el dinero? También llegará. Mi abogado pausó el vídeo. Ninguno habló durante varios segundos. Finalmente rompí el silencio. ¿Es suficiente? Él negó con la cabeza. Sentí un vacío en el pecho. ¿No? Es muy bueno. Entonces. Pero quiero más. Aquella respuesta me sorprendió. ¿Más? Si vamos a destruirlos legalmente. Quiero hacerlo una sola vez. Y tenía razón. Así que seguimos revisando. Hora tras hora. Día tras día. Hasta que empezaron a aparecer más cosas. Muchas más. En otra grabación. Mi suegra estaba hablando por teléfono. No sabía que una de las cámaras captaba perfectamente el sonido desde el pasillo. La escuchamos decir. Necesito que los documentos estén listos antes de fin de año. Pausa. No. Él todavía no sospecha nada. Otra pausa. Su firma no será un problema. Mi abogado detuvo el vídeo. Nos miramos. Y por primera vez sonrió de verdad. Ya los tenemos. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa que estaban hablando de falsificar documentación. Aquello era mucho más grave de lo que había imaginado. Mucho más. Pero aún faltaba la bomba definitiva. Y apareció en una grabación tomada 4 meses antes de que me cambiaran las cerraduras. Esa noche estaban los tres. Mi esposa. Mi suegra. Y el supuesto abogado. Los tres sentados en el comedor. Frente a una montaña de papeles. Al principio no se escuchaba bien. Luego el hombre dijo algo. Algo que hizo que mi abogado rebobinara 3 veces para asegurarse. Legalmente no podemos quitarle la propiedad. Mi suegra respondió inmediatamente. Entonces encontramos otra forma. Eso podría traer problemas. No me importa. Estamos cruzando una línea. Ya la cruzamos hace tiempo. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió. Porque incluso aquel abogado parecía incómodo. Como si empezara a darse cuenta de hasta dónde quería llegar mi suegra. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi esposa habló. Y lo que dijo me rompió el corazón.
Porque destruyó la última esperanza que me quedaba. Cuando todo termine. Quiero que desaparezca de nuestras vidas para siempre. Aquellas palabras. Aquellas simples palabras. Fueron peores que cualquier traición. Peores que el dinero. Peores que las mentiras. Peores que las cerraduras. Porque demostraban que aquello no era una manipulación. No era una confusión. Era una decisión. Ella había elegido. Y no me había elegido a mí. Cerré los ojos. Mientras la grabación seguía sonando. Y por primera vez desde que comenzó toda esta historia. Dejé de querer salvar mi matrimonio. Hasta ese momento todavía existía una pequeña parte de mí que esperaba una explicación. Una disculpa. Algo. Pero desapareció. Completamente. Mi abogado apagó el vídeo. Ahora entiendes por qué te pedí paciencia. Asentí. Porque ahora lo entendía. Ellos creían que estaban ganando. Creían que tenían el control. Creían que yo estaba derrotado. Y precisamente por eso iban a cometer más errores. Durante las siguientes semanas hicimos algo que jamás esperaban. Nada. Absolutamente nada. No enviamos amenazas. No presentamos demandas. No los confrontamos. No intentamos entrar en la casa. Desaparecí. Y ellos se relajaron. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Porque cuando las personas creen que han ganado, se vuelven descuidadas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde recibí una llamada de mi cuñado. Sonaba aterrado. ¿Necesitas venir? ¿Qué pasó? Mi madre está celebrando. ¿Celebrando qué? Dice que ya no puedes detenerla. Sentí una sonrisa aparecer por primera vez en semanas. ¿Dónde están? Me dio una dirección. Era un restaurante. Llegué una hora después. Y me senté en una mesa alejada. Con una gorra. Gafas. Y suficiente distancia para pasar desapercibido. Entonces los vi. Mi suegra. Mi esposa. Y aquel abogado. Brindaban. ¿Reían? Parecían felices. Demasiado felices. Y entonces escuché algo. No completo. Solo fragmentos. Pero suficientes. Cuando vendamos la casa. El dinero estará asegurado. Él jamás se recuperará. Sentí la sangre hervir. Pero me obligué a permanecer sentado. Porque por primera vez no era una víctima. Era un observador. Y ellos no tenían idea. Lo que tampoco sabían. Era que en ese mismo instante. Mientras brindaban por mi supuesta derrota. Mi abogado estaba terminando de presentar un paquete de pruebas enorme. Pruebas financieras. Pruebas digitales. Grabaciones. Movimientos bancarios. Intentos de fraude. Intentos de falsificación. Todo perfectamente organizado. Todo documentado. Todo listo. Y justo cuando pensaba que la situación no podía empeorar para ellos. Descubrimos algo que ni siquiera nosotros estábamos buscando. Algo escondido entre los registros bancarios. Algo tan grave. Que convirtió una simple disputa familiar en una investigación mucho más grande. Porque el dinero que habían estado moviendo. No era solamente mío. Y cuando seguimos el rastro completo. Aparecieron nombres. Muchos nombres. Personas que jamás había visto. Personas que también habían perdido dinero. Y en el centro de todo. Siempre aparecía la misma persona. Mi suegra. Ahí fue cuando todo dejó de ser solo una traición familiar. Y se convirtió en algo mucho más grande. Mi abogado tardó 2 días en confirmar lo que habíamos encontrado. Pero cuando lo hizo, su cara cambió por completo. Ya no era solo enfado. Era preocupación real. Esto no es solo tu caso, me dijo. ¿Qué significa eso? Significa que tu suegra no está actuando sola. Sentí un escalofrío.
Porque en el fondo ya lo sabía. Pero otra cosa es escucharlo en voz alta. Hay más personas involucradas. ¿Cuántas? No lo sabemos todavía. Aquella respuesta me dejó helado. Durante años había pensado que el problema era una sola persona. Una suegra obsesiva. Un abogado corrupto. Tal vez mi esposa manipulada. Pero ahora todo parecía una estructura. Algo organizado. Algo frío. Algo calculado. Mi abogado me enseñó un esquema. Nodos. Transferencias. Cuentas intermedias. Movimientos pequeños que conectaban con movimientos más grandes. Era como una red. Una red diseñada para no ser vista. Han estado moviendo dinero de varias personas, dijo. ¿Como de muchas? Al menos 5 casos similares al tuyo. Sentí un vacío en el estómago. ¿5? Y probablemente más. Aquello cambió completamente el enfoque. Ya no era solo recuperar mi casa. Era destapar todo. Mi abogado decidió hacer algo arriesgado. Muy arriesgado. Vamos a forzar un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Vamos a hacerles creer que has cedido. Lo miré confundido. ¿Cedido en qué? En la propiedad. ¿Estás loco? Él negó lentamente. Es la única forma de que cometan el error final. No me gustó. Para nada. Pero entendía la lógica. Si seguían creyendo que yo estaba derrotado, bajarían la guardia. Y lo harían todo más rápido. Acepté. Pero con una condición. Quiero estar presente cuando caigan. Mi abogado asintió. Eso ya lo estaba planeando. Los días siguientes fueron extraños. Publicamos información falsa. Documentos preparados. Movimientos simulados. Incluso dejamos pistas de que yo estaba considerando un acuerdo. Y funcionó. Demasiado bien. Porque a los 3 días, mi esposa volvió a aparecer. Un mensaje. Después de semanas de silencio. Solo decía. ¿Podemos hablar? Leí ese mensaje varias veces. Ya no sentía amor. Ni rabia. Solo análisis. Como si fuera una pieza más del sistema. Respondí de forma breve. En persona. Aceptaron. El lugar fue el mismo restaurante. El mismo donde los había visto celebrar. Pero esta vez yo no me senté escondido. Entré. Directamente. Cuando me vieron. El ambiente cambió al instante. Mi suegra dejó de sonreír. El abogado se tensó. Mi esposa no dijo nada. Me senté frente a ellos. Y hablé primero. Quiero llegar a un acuerdo. Mi suegra intercambió una mirada rápida con el abogado. ¿Pequeña? Casi imperceptible. Pero la vi. Siempre la vi. ¿Qué tipo de acuerdo? Preguntó ella. Respiré despacio. ¿La casa? ¿Qué pasa con ella? La puedo vender. Silencio. El abogado se inclinó un poco hacia adelante. Eso sería lo más sensato. Mi suegra sonrió. Pero no era una sonrisa de victoria. Era de control. Siempre lo supimos, dijo. Y en ese momento supe que habían mordido el anzuelo. Porque empezaron a hablar demasiado. Demasiado rápido. Demasiado confiados. Empezaron a explicar condiciones. Plazos. Porcentajes. Incluso mencionaron a otras personas involucradas. Y yo solo escuchaba. Grabando todo mentalmente. Hasta que mi abogado apareció. Entró por la puerta lateral. ¿Tranquilo? Sin prisa. Y entonces todo cambió otra vez. Porque detrás de él entraron 2 personas más. Uno era del banco. El otro claramente no. Mi suegra frunció el ceño. ¿Qué es esto? Mi abogado dejó una carpeta sobre la mesa. Y habló con una calma absoluta. Esto se terminó.
El silencio fue inmediato. ¿Perdón? Dijo ella. Él abrió la carpeta. Y empezó a leer. Transferencias sospechosas. Intentos de fraude. Falsificación de documentos. Acceso no autorizado a cuentas. Manipulación de identidad. Cada frase era un golpe. Mi esposa empezó a respirar más rápido. El supuesto abogado intentó interrumpir. Pero el hombre del banco habló primero. Todas estas operaciones están siendo investigadas oficialmente. Mi suegra cambió la expresión. Por primera vez. Vi miedo. ¿Real? No controlado. No fingido. Esto es un malentendido, dijo ella. Mi abogado negó. No. Es un patrón. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. El hombre del banco dejó unos documentos sobre la mesa. Y dijo una frase que lo cambió todo. Además, hemos recibido otras denuncias relacionadas con su nombre. Mi suegra se quedó rígida. Y lo vi. Por primera vez. Su control se rompía. Pero lo peor no había llegado. Porque el segundo agente abrió su carpeta. Y dijo algo que hizo que el restaurante entero pareciera congelarse. Señor, Está usted siendo formalmente investigada por fraude financiero a gran escala. El aire se volvió pesado. Mi esposa se levantó de golpe. esto no es posible. Pero el agente no la miró. Miró a mi suegra. Directamente. Tenemos grabaciones, transferencias y testimonios. Mi suegra intentó hablar. Pero no pudo. Por primera vez en toda la historia. No tenía el control. Y yo solo observaba. Porque en ese momento entendí algo. No era venganza. Era cierre. Y mientras ellos empezaban a desmoronarse. Yo ya estaba saliendo de esa vida. Para siempre los siguientes minutos fueron caóticos. Pero no para mí. Para ellos. Yo me quedé sentado. Inmóvil. Observando cómo todo lo que habían construido empezaba a romperse en tiempo real. Mi suegra intentó recuperar el control de la situación. Siempre lo hacía. Esa era su forma de sobrevivir. Esto es una persecución injusta, dijo con voz firme. Pero ya no sonaba firme. Sonaba desesperada. El agente del banco no respondió. Simplemente señaló los documentos. Aquí están todas las pruebas. Mi esposa se levantó otra vez. Esta vez con lágrimas en los ojos. Yo no sabía nada de esto. La miré. Por primera vez sin rabia. Solo con claridad. Sí sabías. Mi voz fue baja. Pero suficiente. Ella se quedó congelada. Porque sabía que era verdad. El supuesto abogado intentó hablar. Pero uno de los agentes lo interrumpió. Usted también está siendo investigado. Ahí todo cambió. Porque hasta ese momento él había estado cómodo. Protegido. Convencido de que era intocable. Pero ya no. Su expresión se quebró. Mi suegra miró alrededor como si buscara una salida. Como si todavía existiera una forma de escapar. Pero no la había. Mi abogado se acercó a mí. Y me susurró. Ya está hecho. Asentí lentamente. Porque lo sentí. Era el final de algo que había empezado mucho antes de que yo lo supiera. Los agentes se acercaron a la mesa. Empezaron a leer derechos. A recopilar identidades. A pedir documentos. El restaurante entero estaba en silencio. Los clientes observaban. Nadie entendía del todo qué pasaba. Pero todos sabían que era serio. Mi suegra fue la primera en perder completamente el control. Empezó a hablar rápido. A justificar. A acusar. Él me debe esto. Dijo señalándome. La miré sin emoción. No te debo nada. Mi esposa lloraba en silencio ahora. Sentada otra vez. Mirando el suelo. El hombre de la camioneta, el supuesto abogado, intentó levantarse.
Pero el agente le puso una mano en el hombro. Y lo volvió a sentar. No se mueva. Aquello fue el punto de quiebre. Porque el poder que creían tener se había ido. Y ahora solo quedaban consecuencias. Los agentes pidieron salir a todos fuera. Uno por uno. Mi abogado me hizo una señal. Era momento de irme. Me levanté. Pero antes de salir miré la mesa por última vez. Mi suegra evitó mi mirada. Mi esposa la sostuvo un segundo. Y ese segundo fue extraño. No había odio. No había amor. Solo vacío. Salí del restaurante. El aire de la calle se sintió diferente. Más ligero. Más real. Mi abogado caminó a mi lado. Esto todavía no termina legalmente, dijo. Lo sé. Pero para ti sí. Asentí. Porque era verdad. Durante meses viví dentro de una guerra silenciosa. Una guerra dentro de mi propia casa. Dentro de mi propio matrimonio. Dentro de mi propia confianza. Y ahora estaba fuera. Por primera vez. Sin ruido. Sin manipulación. Sin mentiras encima. Nos quedamos un momento frente al restaurante. Y entonces mi abogado dijo algo inesperado. Vas a recibir llamadas. Lo sé. No respondas a ninguna. No lo haré. Vas a intentar culparte. Ya lo intentaron. Él me miró. Y asintió. Porque entendía. Ya no había nada que romper dentro de mí. Esa parte ya se había roto antes. Solo que ahora estaba reconstruida. Más fría. Más clara. Más estable. Esa noche volví al hotel. Pero no sentí vacío. Sentí silencio. Un silencio nuevo. Uno que no dolía. Durante los días siguientes todo se movió rápido. Demasiado rápido. Congelación de cuentas. Órdenes judiciales. Investigación formal. Entrevistas. Declaraciones. Y nombres nuevos apareciendo en el expediente. Personas que nunca había visto. Pero que también habían sido engañadas. Todo era más grande de lo que imaginé. Mucho más. Mi suegra fue detenida días después. El abogado también. Mi esposa fue interrogada. Pero su situación fue distinta. Porque no había pruebas de liderazgo. Solo de participación. Solo de decisión. Solo de elección. Y eso no se puede ignorar. Una tarde, semanas después, recibí un último mensaje. No de ella directamente. Sino de su número. Pero escrito por otra mano. Solo decía. Perdí todo por ti. Leí esas palabras una sola vez. Y las borré. Sin responder. Sin emoción. Sin ruido. Porque entendí algo importante. Ella no lo había perdido por mí. Lo había perdido por lo que eligió hacer. Y yo también había perdido algo. Pero no era una casa. Ni dinero. Ni un matrimonio. Había perdido la ilusión de que ciertas personas nunca cruzan ciertas líneas. ¿Y eso? Era la única parte que dolía de verdad. El resto. Solo era justicia funcionando. Pasaron varios meses. La vida no volvió a ser la misma. Pero tampoco lo intenté. Ya no había nada que volver. Había solo un antes y un después. La investigación cerró con múltiples cargos confirmados. Fraude financiero. Falsificación de documentos. Intento de apropiación de bienes. Y una red de movimientos bancarios que conectaba a varias personas. El caso de mi suegra fue el más grave. Porque no solo organizó el plan. Lo dirigió. El abogado resultó ser una pieza clave. El intermediario. El ejecutor. El que sabía exactamente hasta dónde podían llegar sin ser detectados. Mi esposa recibió un trato diferente. Colaboró parcialmente. Entregó información. Y eso cambió su situación legal.
Pero no cambió lo esencial. La decisión que tomó. Recuerdo el día del juicio preliminar. No fue dramático como en las películas. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo documentos. Voces. Sellos. Frases técnicas. Y decisiones irreversibles. Yo estuve presente. No por venganza. Sino porque necesitaba ver el final completo. Cuando la vi entrar. No parecía la misma persona. Pero tampoco era una desconocida. Era alguien en el medio. Entre lo que fue. Y lo que decidió ser. No me miró. Y yo tampoco la busqué con la mirada. No había nada que decir. Absolutamente nada. Después de la audiencia, salí del edificio sin detenerme. El aire estaba frío. Normal. ¿Real? Mi abogado caminaba a mi lado. Se terminó, dijo. Asentí. Sí. Pero esta vez no sentí euforia. Ni alivio explosivo. Solo estabilidad. Como cuando una tormenta se aleja y por fin puedes ver el horizonte. Sin ruido. Sin miedo. Sin tensión constante. Esa noche volví a la casa. A otra casa. No la que intentaron quitarme. Esa ya no existía en mi vida. Entré. Encendí la luz. Y me senté en silencio. Durante mucho tiempo. Sin teléfono. Sin llamadas. Sin notificaciones. Solo yo. Y el sonido de un lugar que por fin no me mentía. A veces pensé en ella. No con nostalgia. Sino con una especie de comprensión distante. Dos personas que alguna vez compartieron vida. Y luego eligieron caminos completamente opuestos. Pero ya no había dolor. Solo cierre. Semanas después, recibí una última notificación legal. Propiedad asegurada. Cuentas protegidas. Caso cerrado para mí. El resto ya no me pertenecía. Y eso fue lo más liberador de todo. Porque entendí algo que nadie te dice hasta que lo vives. No siempre ganas recuperando lo que perdiste. A veces ganas cuando dejas de pertenecer a un lugar donde te estaban destruyendo lentamente. Y el verdadero final no es cuando todo se arregla. Sino cuando ya no necesitas que se arregle nada para poder seguir viviendo.